Buenos días, tardes o noches a todos los internautas que están viendo este video. El día de hoy estoy acompañado de mi compañero Sergio Matías Hernández Caselín y yo soy Santiago Díaz Arellano Isasmendi. Somos de Colegio de Bachilleres Plantel 20. Y el día de hoy venimos a hablarles acerca de cómo la pandemia está ampliamente relacionada con las ciencias sociales. ¿Esto cómo es? Pues bien, básicamente las ciencias sociales, primero tenemos que darles un contexto de qué es una ciencia social. Pues bien, una ciencia social es básicamente un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad de un ser humano. Y entre estas son seis, las seis principales, las cuales son el derecho, la economía, la ciencia política, la historia, la antropología y la sociología. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, sobre cómo estas seis ciencias sociales principalmente están relacionadas con nuestro tema de análisis del día de hoy, lo cual es la pandemia. Pues bien, vamos a iniciar primero por la economía, pero primero tenemos que decir, ¿qué es la economía? Pues bien, la economía se puede considerar como la ciencia social que estudia cómo es que las empresas, los gobiernos y las familias pueden organizar los recursos que tienen a su disponibilidad, que prácticamente suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así poder tener un mayor bienestar. Esto se está hablando en un lenguaje pues más formal, pero en resumidas cuentas la economía se puede definir como el orden y la satisfacción de las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos en un orden jerárquico que sirve como herramienta para resolver pues problemas comunes, como lo pueden ser ejemplos, necesidades alimenticias, económicas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y básicamente la economía se puede considerar una ciencia social porque se están analizando todas las conductas y problemáticas que pueden surgir en un entorno social. Ahora bien, conociendo ya qué es economía, podemos decir ahora cómo es que lo aplicamos en la pandemia o cómo es que se llegó a relacionar, ¿no? De algún modo. Primero tenemos que comenzar por decir que la pandemia ya es un tema pues bastante conocido, ¿no? Por el COVID-19, coronavirus, SARS-CoV, como lo quieran llamar. Pero básicamente se puede aplicar con la economía, ya que si estamos teniendo el concepto de economía como eh, poder, conforme al conjunto finito que tenemos de recursos disponibles, dar una solución a los problemas de las necesidades humanas, podemos definir que la economía se puede relacionar con la pandemia prácticamente con las vacunas, por poner un ejemplo, ¿no? Las vacunas prácticamente eran escasas y obviamente no habían suficientes para, por ejemplo, hablando aquí de la República Mexicana, no habían para todos, digamos, ¿no? Y para algunos les llegó antes, para algunos les llegó después, pero supieron cómo manejar esta situación y conseguir una solución. ¿Y cómo fue esto? Bueno, pues al inicio de la pandemia, digamos, hablando de 2020, una cosa por ahí, inicios de 2020, fue que se empezó a dar este problema, ¿no? Y, y ya se habían conocido las vacunas, las primeritas que salieron, ¿no? Las cuales son las COVAX, ¿no? Estas mismas, pues, como ya mencioné anteriormente, se dieron primero a ciertos grupos de personas y después llegaron a la demás población, ¿no? Mexicana. Pero aquí conforme a la economía, se pudo dar una solución al respecto, conforme a los recursos que se tenían disponibles, ¿no? Ya, o sea, por ejemplo, si aquí en la Ciudad de México no habían llegado aún las vacunas, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos realizar para conseguir una solución al respecto? Porque obviamente
escaseaba, ¿no? las vacunas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues optamos porque el gobierno brindara un kit médico, ¿no? Contra el COVID-19, que era prácticamente si te diagnosticaban que tenías esta enfermedad, obviamente te confinaban, ¿no? Y te dejaban apartado de los demás, por obvias razones. Pero aparte, como solución a la problemática que teníamos, se dio este kit médico, ¿no? Y que traía, pues traía un termómetro, traía 28 cubrebocas, traía el paracetamol para 14 días, y el gel antibacterial también para 14 días, y un instructivo para cuidarte de ti y de tu familia. No, esto es una solución hacia un problema que teníamos anteriormente y que no podíamos solucionar porque no había vacunas. Y obviamente, yo no estoy diciendo que las vacunas sean em, letales, ¿no? Para el COVID, ¿no? Que lo anulen por completo. Pues no, así no es, pero obviamente ya disminuye muchísimo más el riesgo y se generó una solución, ¿no? Conforme a los recursos que se tenían. Y aquí se puede mostrar prácticamente la economía. Obviamente ese fue un problema pues muy grande, ¿no? El hecho de que no hayan vacunas porque tenía que hacerse el proceso de la extracción, de la producción, de su distribución, de su intercambio y del consumo, ¿no? Entonces pues obviamente nosotros podríamos decir que manejamos bien la situación y en esos casos se aplicó una economía, hablando de la pandemia. Bueno, ahora sabiendo lo que es la economía y su ejemplo en la pandemia como ciencia social, pasaremos al tema del derecho. Pero para esto tenemos que saber primero qué es un derecho como ciencia social, ¿no? Para dar a entender el ejemplo que pondremos sobre la pandemia. El derecho como ciencia social, es más que nada, este, un primer acercamiento que nos indica de cómo se trata un sistema o un conjunto de normas o reglas que regulan más que nada la conducta humana, estableciendo deberes y sanciones. Esto es como poner una regla y poner una sanción sobre algo, ¿no? También, pues, como comenté, es un conjunto de reglas que regulan la conducta y que rigen más que nada el comportamiento de los hombres y de los seres vivos, ¿no? Y son establecidas o se pueden hacer por el estado de audiencia del Poder Legislativo y consecuentemente son erigidas en las leyes, que serían como las reglas, ¿no? Más importantes o más que debemos respetar. Entonces, pues ya sabemos lo que es un derecho. Entonces, a base de esto podemos poner el ejemplo, ¿no? Que sería en la pandemia. Ahora bien, sabiendo lo que es el derecho como ciencia social, podemos establecer el ejemplo que muy fácilmente podría ser el de el uso correcto del cubrebocas en varios establecimientos, lugares, el cual pues es como una regla, una norma que debes de cumplir para no ser sancionado de alguna otra forma. Por ejemplo, en un lugar, en un establecimiento, en un hospital, ¿no? El uso correcto del cubrebocas, si no lo utilizas bien, te pueden sacar, te pueden, llamar la atención. Entonces, ese sería un ejemplo claro, ¿no? De el derecho como ciencia social. Otro ejemplo muy claro sobre el derecho en la pandemia podría ser la sana distancia, que hasta la fecha, aunque ya había pasado todo y se haya tranquilizado todo, varios lugares, varias empresas todavía utilizan ese tipo de regla o norma para tener una sana convivencia y que no haya más que nada contagios, ¿no? Este, entonces la sana distancia pues podría ser muy clave para estos. Ahora ya no es tan común ver eso en en los lugares, en las empresas, pero anteriormente, cuando no se respetaba este reglamento o esta norma, podrá llegar a varias sanciones, como por ejemplo podría ser una multa
o llevarte o sacarte fuera del lugar o llevarte a la correccional. Esto, ¿por qué? Porque pues no estás cumpliendo las normas del lugar o de la empresa, ¿no? En la cual te, te encuentras. Entonces, con esto complementamos lo que es el derecho como ciencia social en la pandemia, ¿no? Ahora bien, ya concluido el derecho como ciencia social aplicado en la pandemia, podremos pasar a la siguiente ciencia social, que en este caso sería la ciencia política. Pero para darles un pequeño acercamiento hacia el concepto que conlleva la ciencia política, tenemos que explicarles. La ciencia política prácticamente se puede considerar como una ciencia social que aboca el estudio y analiza las relaciones de poder, ¿no? Que pueden ser explícitas o implícitas entre la autoridad y los individuos, también pueden ser las organizaciones y los grupos. Y obviamente también estudia las estructuras, procedimientos y procesos a través de los cuales se llegan a las decisiones políticas. Esta misma ciencia puede llegar a aplicarse en la pandemia por medio de la forma tan mala del gobierno mexicano al momento de organizarse y de llevar la pandemia, ¿no? A un una buena salida, digamos, ¿no? Esto también tiene que ver con, no solamente con el presidente, sino con el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que es el señor Hugo López Gatell, ¿no? Estos mismos, eh, durante la etapa 2020, inicios de 2021, prácticamente eh, llevaron las decisiones del país y de la pandemia a un fracaso total, aumentando nada más los casos de coronavirus y obviamente con las frases tan ah, poco, digamos, carecentes de inteligencia de lo que ha dicho el señor López Obrador, ¿no? Un ejemplo clarísimo de estos errores tan catastróficos ha sido una imagen, un video, claro, en una mañanera que hizo López Obrador, en la cual el señor dijo que por medio de imágenes religiosas podríamos parar el COVID-19, ¿no? Esto obviamente generó un problema gigantesco, ¿no? Tal vez no tanto para la sociedad mexicana en su mayoría, sino que para las minorías, ¿no? Las personas que pues no tienen tanta información o no están tan eh, adentradas en el tema del COVID, ¿no? Obviamente, pues esto tiene que ver con la comunidad que, pues en su mayoría son pueblos, ¿no? Gente que no tiene tanto acceso a información que tal vez nosotros como personas, pues ya en una civilización, en una comunidad urbana tenemos, ¿no? Esto hizo que obviamente estas personas pues se tomaran muchísimo a la ligera esto, ¿no? Por lo mismo de la desinformación, por lo mismo de que tal vez no tienen las mismas ideologías, ¿no? que nosotros tenemos. Y obviamente generó una confianza absoluta en figuras religiosas, ¿no? Y no me quiero meter en temas de religión porque yo no soy quien para juzgar en qué creer y en qué no, pero creo que fue algo gravísimo, ¿no? Lo que expresó el señor López Obrador. O también otro ejemplo muy claro de cómo se puede aplicar, ¿no? la ciencia política es en cómo afectó la pandemia que también el señor López Obrador puso más énfasis en problemas más mínimos que a lo que estaba pasando realmente, ¿no? Como lo fue la pandemia, ¿no? Un ejemplo de esto es que
no sé, se estaban muriendo prácticamente al día unas 300.000 personas y el señor López Obrador prefirió prohibir que se compre refresco y comida chatarra para ayudar a la salud, ¿no? Esto, esto sí es importante y es algo que se debe analizar porque obviamente a partir de esto se generó un fenómeno más grande, ¿no? Conforme a los casos de COVID y conforme a cómo esto impactó a la sociedad mexicana, ¿no? Y bueno, ya concluyendo esto, para cerrar, prácticamente aquí se podría aplicar ya la ciencia política, porque se analizan las decisiones y cómo es que se toma todo lo que el gobierno mexicano ha dicho y cómo impactó en el pueblo mexicano, como ya lo mencionamos, con más casos y con más desinformación. Bueno, y dando terminada la ciencia política, en la pandemia pasaremos con un ejemplo de antropología, pero para esto debemos saber muy bien qué es la antropología. Y pues la antropología es la ciencia más que nada que estudia al ser humano de una forma integral y de sus características físicas como animales y así igual estudia su cultura, sus rasgos, sus costumbres y al ser este no un rasgo biológico, ¿no? Más que nada pues se centra en eso. Bueno, ya sabiendo lo que es la antropología como ciencia social, podemos poner de ejemplo en la pandemia. Un ejemplo muy claro podría ser los estudios al ser humano en relación de cómo se relaciona con el COVID, cómo se expresa, los síntomas que uno puede tener, y cómo a base del tiempo los síntomas cambian o no. Entonces, este podría ser un ejemplo muy claro de cómo podemos estudiar al ser humano en relación al COVID. Y, por ejemplo, también otro ejemplo muy claro podría ser, a base de esto, las vacunas, el cómo puede afectar en el ser humano, este, más que nada los síntomas, secundarios, el cómo podemos reaccionar a esta vacuna y pues sí, eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estudia al ser humano en sus reacciones. Y por último, otro ejemplo que podríamos poner muy claro podría ser el analizar, el pensar o estudiar el cómo se contagia el COVID y el por qué se expandió por todo el mundo. Lo que sabemos del COVID es que es una enfermedad infecciosa. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que es viral, o sea que se puede transmitir de muchas formas, como puede ser este estornudando, tosiendo, hablando, con el contacto también. Entonces, este virus puede propagarse desde la boca, la nariz, de una persona infectada a otra, ¿no? Que no está infectada. Y para hacer esto, obviamente, pues se tuvieron que hacer muchos procesos biológicos en el cual se utiliza la antropología, ¿no? Y dando esto entendido, ya sabemos cómo se aplica la antropología en la pandemia. Ahora bien, dando por finalizada lo que es la antropología como ciencia social en la pandemia, podemos pasar a la siguiente ciencia social, la cual es la historia. Bien, pues primero tenemos que darles, como ya vieron, un concepto general sobre lo que es historia. Pues bien, la historia es básicamente pues la ciencia social que reconstruye y retoma de manera crítica pues lo que es la memoria colectiva, ¿no? Recupera el pasado como sociedad y como ser histórico. O sea, es decir, la memoria social del pasado de los hombres como sociedad humana en el tiempo. O sea, básicamente en palabras más sencillas, la historia es el estudio de los cambios sociales y los individuos en el tiempo. Esto quiere decir que no todos los acontecimientos y todos los hechos que hayan pasado, que hayan sucedido en el pasado, van a contar como una historia, sino que la historia como ciencia social
se centra solamente en los acontecimientos que pasaron y que tuvieron una repercusión en la sociedad. Ahora bien, ya teniendo este concepto de historia, podemos pasar a saber cómo es que vamos a aplicar esta ciencia social en nuestro tema de análisis, ¿no? El cual es la pandemia. Pues bien, claramente la pandemia suscitó un cambio social increíble, ¿no? A día de hoy sigue teniendo repercusión porque se han descubierto nuevos casos de COVID, se han descubierto que pues ya está surgiendo otro virus a partir del COVID, o cosas así, ¿no? Ha generado un cambio en nuestra vida y en la vida, pues no solamente la nuestra, ¿no? La de todo el mundo. Entonces, pues obviamente aplicando la historia, que como se dice, lo que intenta es estudiar y recuperar los acontecimientos del pasado, pues obviamente aquí se aplica la pandemia, ¿no? Porque pasamos de no tener ningún tipo de riesgo al estar en contacto, no tener ningún tipo de problema, porque ya todos los casos que se habían suscitado antes tenían alguna solución, pues surgió este nuevo caso de COVID que quitó desafortunadamente pues millones de vidas, ¿no? Y entonces, a partir de esto, podemos decir que se está aplicando la historia como ciencia social, ¿no? Porque se va a estudiar y se va a generar para los libros del futuro, eh, se va a marcar, digamos, ¿no? Este, este momento en el que se suscitó la pandemia. Y pues a partir de esto, ya los historiadores, la gente que se dedica a esta ciencia social, tendrán que ver la manera de poner en sus libros, en sus textos, lo que pasó, ¿no? Los acontecimientos, cómo es que surgió, por qué, cuántas vidas quitó, dónde se dio el primer caso, ese tipo de cosas es lo que hace que la historia tenga que ver bastante con la pandemia. Y claramente no solamente van a tener que estudiar los acontecimientos que surgieron durante la pandemia, sino que también van a tener que estudiar los conocimientos, ¿no? El conocimiento debe proponer un análisis, una reflexión, una explicación y nuevas formas de hacer las cosas. No necesariamente un conocimiento debe estar presente para saber qué pasó, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser las teorías, ¿no? Que se han dado con respecto al coronavirus, ¿no? Que fue un invento del gobierno para quitar población, todo ese tipo de cosas. Estas teorías son las que han mantenido a las personas, pues también alerta, ¿no? Al tanto de este tema. Y obviamente los historiadores van a tener que también plasmarlo y hacer un análisis, la reflexión, explicación y una solución al por qué es que la gente piensa esto, ¿no? Y bueno, habiendo dicho lo anterior, aquí ya está explicado cómo es que la historia tiene que ver y cómo repercute como ciencia social en la pandemia. Y ahora por último pasamos a la última ciencia social, que es la sociología, ¿no? Y obviamente igual vamos a poner un ejemplo, pero para eso debemos saber qué es la sociología como ciencia social. Y la sociología como ciencia social es el estudio de la vida social humana, de los grupos y de las sociedades, el cual pues, como bien menciona, estudia cómo interactúan los grupos, las sociedades y el mismo ser humano. También la sociología es una ciencia social que se encarga de estudiar diferentes formas de comportamiento que el individuo o el ser humano tiene durante el grupo o la sociedad. Por ende, pues es importante conocer cuáles son los fenómenos que se generan en torno de los diferentes grupos sociales en el cual se encuentra, ¿no? La sociología también trata de explicar las diferentes formas de comportamientos que tiene el hombre y las distintas maneras en las que se relaciona. ¿A qué se refiere esto? A los distintos comportamientos que tiene el hombre, el ser humano, ante una situación de X razón, ¿no? Y ya sabiendo lo que es la sociología como ciencia social, podemos pasar a lo que vienen a ser los ejemplos, ¿no?
Por ejemplo, la sociología en la pandemia fue muy importante, se destacó mucho. ¿Por qué? Porque, pues como dice, ¿no? La sociología explica cómo el individuo actúa al momento de estar en una sociedad o un grupo, ¿no? Pero con esto de la pandemia, pues el distanciamiento social y todo, pues afectó a la sociología. Entonces, lo que ellos buscaron fue actuar de una manera distinta y más que nada lo que estaba pegando, que en este momento es pues la tecnología, ¿no? Entonces, a base de su modelo, que es como estudiar la comunicación, se podrá decir, este, empezaron las apps de videollamadas, de llamadas, de chats, en la cual pues podríamos notar, podemos ver cómo se desarrolla una persona, cuáles son cómo se expresa, sus sentimientos y a la vez pues estar comunicados, ¿no? Con las personas distanciadas por la pandemia. Y con esto daríamos por finalizada lo que es la sociología en las ciencias sociales y el tema que estamos hablando que es la pandemia. Bien, dando por finalizadas estas 6 ciencias sociales, las cuales ya profundizamos acerca de la relación que tiene con nuestro tema de análisis, el cual resultó siendo la pandemia, daríamos por finalizado este video. Somos del grupo 162. Repito, mi nombre es Santiago Díaz Arellano Isasmendi y mi compañero es Sergio Matías Hernández Caselín. Y daríamos por finalizado. Espero haya servido de ayuda este video y hasta luego.